Pues vamos a dar un momento, ¿verdad?, para compartir. Si alguien quiere poner el micrófono, puede tomarlo. Bueno, pues, según el Evangelio, lo que acabamos de escuchar en la lectura y del Salmo, el caminar de estos grandes hombres que nos han precedido, sobre todo con Sergio, a mí fue una de las personas que me impactó mucho, me ha impactado mucho, porque a través de la historia vemos pocos obispos comprometidos con su pueblo, con la gente más insignificante, como dicen los poderosos, que nadie les hace caso, sobre todo también cómo convirtió a su grey, o sea, a los sacerdotes, inclusive, como dice la Escritura, nadie es profeta en su tierra. Él trascendió las fronteras y trascendió los corazones, porque yo me acuerdo que cuando yo lo conocí me impactó mucho su forma de todo como dice el libro que está allí. Era y sigue siendo un señor obispo. Hay pocos que se les puede decir señores obispos, porque todos eran obispos, pero no son señores. Señor es aquel que se da con su pueblo, que se da con su gente, que tiene el corazón mismo de Cristo y se hace otro Cristo con los hermanos. Ese es un señor obispo. Cuando fue el obispo Olvera a Yautepec, yo le dije, ojalá y usted sea de comprometido con el Sergio. Y se me quedó viendo, pues. Pero digo, a ellos les entra y la sale por un lado y por otro, ¿no? Pero bueno, siquiera que tengan un poco de conciencia y sobre todo si se les queda, porque a mí se me quedó mucho. Inclusive, yo iba a ser religiosa, bueno, seglar, pues, de los que hay en los institutos. Y no lo fui. ¿Saben por qué? No porque no haya querido, sino porque yo tenía muchas diferencias con las compañeras, porque yo les hablaba de don Sergio y ellas se enojaban y teníamos choques y choques. Y yo dije, no, yo aquí no, porque yo lo que hizo don Sergio lo quiero seguir. Y renuncié y prefiero estar aquí con el pueblo, pero no que me tengan oprimida. Gracias. Bueno, yo quiero compartirles que yo a don Sergio lo conozco mucho más desde hace 13 años. Yo a don Sergio lo conocí cuando era yo muy chiquita, oí hablar de él. Y empecé a verlo algunas veces por aquí en Catedral, cuando, junto con el que ahora es mi esposo, pues estábamos en la pastoral juvenil. Yo venía de un grupo de jóvenes de la parroquia de la Nopalera, donde teníamos párrocas en lugar de párroca. Teníamos las hermanas benedictinas, ¿no? Un signo también como de muy claro del gran valor que dio don Sergio a las mujeres, de compartir ese servicio, ¿verdad?, de evangelizar con un grupo de mujeres y dejar una parroquia, además una parroquia formada por varias comunidades, pero por la Rubén Jaramillo, ¿no?, una colonia muy combativa, una colonia de gente de mucha lucha. Y yo siempre tengo presente eso, ¿no?, cómo don Sergio acompañó a las mujeres, cómo don Sergio abrió espacios dentro de la iglesia, ¿no?, y compartió de esta manera pues este servicio que es la evangelización a la que todos estamos llamados y llamadas, ¿no? Y yo este jueves que estábamos hablando con las
Mujeres de Atenco aquí en Casa de la Ciencia, este jueves por la tarde. Yo decía eso, ellas son mujeres que dan luz. Estas luchadoras sociales de las que muchas veces no se habla, de las que, como nos compartieron, tienen muchas veces que dejar la familia, los quehaceres de la casa, y decía una de las compañeras, no somos fugitivas del lavadero, porque regresamos a lavar todo lo que ahí se queda, no estamos huyéndole las luchadoras sociales al trabajo doméstico, que es un trabajo también muy pesado y no reconocido. Entonces, como que con este sentido de actualidad, yo quiero que nos invitemos cada uno y cada una a reconocernos, a reconstruirnos nuestros colectivos, nuestro tejido social, nuestra comunidad, nuestro barrio, a volver a ser comunidad y ser comunidad eclesial de base, pero también ser comunidad, conocernos con nuestros vecinos y compartir lo que nos pasa con nuestros vecinos, salir de nuestras cuatro paredes y volver a ser esta iglesia que pudimos experimentar con nosotros. Entonces es una invitación y una reflexión. Yo y mi familia, mi esposo y mi familia, somos personas que, por razón de la dictadura que se instaló en Chile en 1973, nos quedamos parados en otro país y pues don Sergio nos ayudó enormemente a llegar a este lugar de libertad y a este lugar de un trabajo que ilumina, que nos hace a todos avanzar, ¿no? Entonces, por eso nos sentimos muy agradecidos. Además, personalmente, yo tuve la suerte, el privilegio, puedo decir, de trabajar muy de cerca con don Sergio Méndez Arceo. Yo hacía un trabajo periodístico y trabajé con él apoyándolo en lo que él hacía para que en este lugar hubiera una prensa independiente, una prensa al servicio del pueblo, como fue el Correo del Sur. Y por eso además tuve el privilegio de que él quisiera contarme mucho de su historia personal, lo que hizo posible que pudiera publicar un libro que se llama Sergio Méndez Arceo, un señor obispo, y que pues nos trae en estos momentos, después de tantos años, mucho de la historia de don Sergio, mucho de sus luchas, mucho de su visión, no solo para el pueblo morelense, sino también todo el pueblo de México y el pueblo latinoamericano, y diría para la humanidad entera. Doy gracias por ese privilegio que tuve y espero, sí me preocupa que las nuevas generaciones puedan conocer esta historia, que puedan conocer esta visión de país, esta visión de iglesia que nos entregó a don Sergio. Obispos, sacerdotes, al lado de los pobres. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si se pierde para sí mismo? Algo de lo que se mencionaba aquí. ¿Cómo fue este hermano nuestro, maestro, compañero, a través de sus palabras, de su conocimiento, transmitiéndolo, pero yendo a la práctica? Propuse en el 82 que fuera padrino de una generación de secundaria para trabajadores, don Sergio. Me dice la directora, ¿qué nos puede dar él? Nos
me dice don Sergio, a una propuesta que le hago, disculpe, llego tarde a esta recepción. Es clásico entre los mexicanos, le dije. ¿Qué países conoces? Eso es algo que nos han metido en la cabeza, de menospreciar al mexicano. Tenía esa verdad. Yo creo que hoy en estos tiempos de tanta deshumanización, de tanto irnos por lo material, qué bien nos hace recordar estas palabras que hoy aquí se decían. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si se pierde a sí mismo? ¿Cuánto de lo hermoso vamos dejando por aquello material? Dios Padre y Dios Madre, decía nuestro párroco hace un momento. Equidad. ¿Equidad qué quiere decir? A mi entender, un trato igualitario. Ningún abuso de ninguno de los, de la mujer o del hombre. Eso. Justicia. Palabras que yo creo que nos han servido a muchas personas, mucho más de las que hoy estamos aquí. Y la situación sería irlas transmitiendo a la gente más cercana y lejana que pueda, porque si no solo se quedará en palabras. Y desde allá donde Él está, ¿cómo se sentirá al ver que solo queda en bonitos recuerdos? Qué alegre se sentirá que hoy llevemos todas sus enseñanzas a la práctica, en la medida, en la posibilidad de cada uno de nosotros. Hermanos, la mayoría de ocasiones cuando vamos al panteón con una persona que murió, por lo regular siempre decimos venimos a enterrarla. Yo creo que don Sergio no lo pudimos enterrar. Yo creo que a él más bien lo fuimos a sembrar. Y tan es así que él sigue dando frutos hoy en día, a varios años de su muerte. Y nos dejó una herencia que la mayoría de ocasiones, cuando hablamos de una herencia, nos da mucho gusto porque es algo que vamos a disfrutar sin haber trabajado por ello. Y en esta ocasión, a lo mejor a muchos nos pesa tomar esa herencia, porque esa herencia es de trabajo, de servicio. Él hablaba una frase que yo siempre tengo muy presente, que un compañero en el grupo nos lo ha repetido: no se preocupen, ocúpense, ¿sí? Porque la mayoría de ocasiones, sobre todo con esta situación que estamos viviendo de inseguridad, de una carestía tremenda, a nosotros los de abajo nos pega mucho y vivimos así, preocupados. Entonces yo los invito a que tomemos esas palabras de don Sergio y digamos, en vez de preocuparme, me voy a ocupar. Y ocuparnos en realidad, en serio, a trabajar por ese reino de Dios que quiere que construyamos aquí. Un reino de amor, de justicia, de paz, de solidaridad con todos aquellos que realmente están necesitando de nosotros y que muchas veces es más fácil ignorar. Yo tuve la fortuna, como dicen muchos de ustedes, de conocer a don Sergio, pero cuando yo era pequeña, cuando yo venía al catecismo aquí a Catedral, porque
yo vivía aquí muy en el centro. Y la verdad les voy a decir, yo lo veía y yo me escondía prácticamente. Cuando venía yo a su celebración en los domingos, me gustaba mucho ir a verlo, o sea, me acercaba yo, pero lo veía de lejos, porque era una persona que imponía mucho respeto. A lo mejor en ese momento a mí me inspiraba un poco de miedo, ¿no? Pero era bello de verdad. ¿Y qué creen? Que yo llegaba y lo tocaba, pero por acá. Yo sentía, decía, yo con eso era más que suficiente, porque les voy a comentar que tanto mi abuela como los vecinos hablaban muchas cosas. Hoy en día, digo yo, pues cabe duda que no sabían lo que hablaban, ¿no? Que para qué había llegado ese obispo, bueno, o decían cosas horribles. Cuando hubo el cambio de esta catedral, porque no sé si algunos de ustedes, bueno, yo creo que el padre sí, pero me refiero a nosotros, si conocieran esta catedral, era un santuario de santos. Entonces cuando él llega, pues quita todo. Y fue un cambio, pero extremo, de verdad. Entonces yo me acuerdo que mi abuela y mis vecinos hablaban muchas cosas de cuando aquella ocasión, creo que en Cuba, lo bañaron de la roja. Yo me acuerdo que dijeron, eso se merecía. Y yo después cuando lo conocí, y hoy en día que escucho tanto de él y que pues a través del camino que hemos seguido en el grupo, lo hemos conocido sin tenerlo presente, ha sido una situación bien diferente. Y de entender, a lo mejor en cierta forma lo que decía, pero más bien, como podría decirse al revés, ¿no? De lo que ellos decían, el porqué de todo aquello que decían. Entonces, de verdad, recordemos eso que nos decía él, ocupémonos en vez de preocuparnos, porque de esa forma vamos a cambiar un poco la situación. Si seguimos en la preocupación, pues ahí vamos a quedarnos y de nada va a servir entonces el que ahorita estemos celebrando algo, ¿no? Porque celebrar por celebrar, pues no tiene ningún caso. Cuando llegué y vi a tantos jóvenes, me puse muy contento. Y entonces le decía yo al padre Ángel, qué bueno que ya nada más no estamos de la tercera, cuarta y quinta edad. Y a don Pablo, que es el que comparte con ustedes toda esa alegría de su canto, le dije que bueno, que ahora nos vamos a tener que ver cada año, porque no queda de otra. Y entonces ustedes mueven mi corazón, y lo mueven porque una vez, yo siendo así como ustedes joven, todavía, pero no tanto, andaba en Tlaxcala y llegó el señor obispo, y entonces yo dije, no, pues yo voy a ir a ver de qué se trata del señor obispo, y de pronto llegó un carro negro así muy grandote, y alguien desenvolvió una alfombra roja y pusieron así todo el camino como de aquí hasta allá. Y luego salió un señor vestido así como si fuera un príncipe con una capa roja. Y cuando el señor la salió le pusieron un gorrote aquí en la cabeza. Entonces toda la comunidad que estaba ahí, en Tlaxcala y como en Morelos muchas comunidades de campesinos, de hermanos nuestros, ¿no? Entonces los más valientes, como cuando él iba caminando, agarraban su mano y la besaban, y además traía un anillote así grandote. Y los más tímidos agarraban su capa y apenas si le daban un ligero beso, se le acercaban al lado. Bueno, pasó. Tiempo después que andaba yo en Morelos, en otra comunidad, también escuché que decían, va a llegar el señor obispo. Dije, pues voy a ir a ver. Siempre andaba siempre curioso. Y pues, nada, que yo decía, bueno, y el señor obispo me dice, no, ya llegó. ¿Cómo que ya llegó? ¿Y dónde anda? Por allá. Entonces veía una bolita así de gente. Y me fui a acercar, y entonces, lo primero que vi fue una hermosa persona, así alta, con su pelo blanco,
vestido como cualquier persona, un cuellito aquí nada más cortito, y entonces por eso se daba uno cuenta que era sacerdote, con una cara dulce, y que cuando alguien le quería besar la mano, él se le estrechaba. Y entonces dije, ¿y ese quién es? Y me dijeron, ese es el Señor Obispo. ¿Y en qué llegó? Pues yo esperaba ver aquel carro. ¿Y por dónde caminó? Esperaba ver la alfombra. ¿Y dónde se cambió? Porque no traía todo eso. Y entonces me dijeron, en aquel carrito era un surito blanco, no sé, Nissan en ese época. ¿Y quién lo trajo? No, él vino manejando. Pues entonces dije yo, bueno, quiero oír lo que este hombre dice. Y me acerqué. Seguramente así la gente antes, cuando veían a Jesús aparecer, querían escucharlo, porque veían a alguien diferente. Y entonces me acerqué y escuché que la gente que estaba junto a él le hablaba de su dolor, de su tristeza, de lo que padecían. Y entonces don Sergio, eso también me marcó, me dejó una huella, les decía que ellos no venían a sufrir ni a cargar una cruz, que tenían que luchar, que tenían que darle a sus hijos eso que ustedes tienen, el alimento, la escuela. Entonces por eso Yo le doy gracias a Dios porque nos dio un obispo, bueno, un profeta, un hombre de Dios. Yo era como Santo Tomás todavía, hasta no ver, no creer. Cuando yo entré a las comunidades eclesiales de base en ese año, don Sergio deja la diócesis de Cuernavaca y se va a vivir a Ocotepec. Y yo oía que, pues yo estaba nueva, recién entrada a la sede, yo oía que el obispo de los pobres. Yo dije, ¿será que de veras esté con los pobres? Yo apenas andaba conociendo, entrando a la sede. Y un día los compañeros acordaron celebrar su cumpleaños a don Sergio. Y echamos un volado en qué casa sería. Pues que van escogiendo que la mía, ¿no? Su pobre casa. Y luego del pilón que me dice, tú lo vas a invitar. Y si a mí ni me conoce, yo ni lo conozco, no, pero digo, le voy a hablar al padre Orozco, que como él nos visitaba la comunidad ya la Subsora Noreste, pero el padre Orozco que lo invite. Un 28 de octubre que íbamos a festejar su cumpleaños. Y le dije al padre Orozco, le hablo al padre que estaba en San Antonio, en la parroquia. Le digo, padre, queremos festejarle a don Sergio, los compañeros, celebrar su cumpleaños, pero queremos que usted lo invite. Dice, no, lo vas a invitar tú, porque si yo lo invito no va a ir. Dice, le digo, padre, pero a mí no me conoce. No, tú invítalo, te voy a dar su teléfono de Ocotepec y tú lo vas a invitar. Y le digo, pues a ver, pero a ver si quiere. Entonces que le hablo, y sí, afortunadamente don Sergio me contestó, fue el primer día que yo entablé el diálogo con él por teléfono. Y le digo, padre, le digo, señor obispo, hablo de las comunidades eclesiales de base de aquí de la subzona norte, de la colonia del Ejiado, de San Cristóbal, lo queremos festejar su cumpleaños. Dice, ¿cuándo quieren que vaya? Le digo, más bien usted ponga el día y nosotros nos sujetamos a su agenda el día que usted pueda. Y me dice, sí, me dijo, ya me dio la fecha, eran después de 15 días que yo le hablé. Y dice, sí, dice, dame la dirección. Le digo, se la voy a dar, señor obispo, pero mejor yo tengo un primo que tiene un coche, yo mando por usted para que llegue a la casa. No, dame la dirección, yo llego. Yo dije, menos, para ir. Entonces le doy la dirección y ya pues empezaron los preparativos ahí en la casa, todo, ¿no? Arreglar para el patio que tengo para recibir a don Sergio.
mis vecinos no podían creer que va a venir el obispo. Yo presumía, les decía, va a venir don Sergio. Y no me creían tampoco, estaban como yo, como Santo Tomás. Entonces, pues se llegó la hora. En este día fue el padre Eloy, el padre Marcelo, recuerdo, y otros sacerdotes que no recuerdo su nombre, que invité también y acompañé. Y entonces ya no quiso don Sergio que mandara por él. Y se llega el día y pues ya iba a ser, quedó a la 1 de ir, primero celebrar una misa y después la convivencia. Y pues yo me salí a la puerta a esperarlo. Y yo dije, no va a venir, pues estaba como Santo Tomás, ¿qué va a estar viniendo? No, y me dio una gran lección, porque cuando lo voy llegando, que llega buscando mi dirección en un coche blanco que tenía. Y entonces ahí comprendí verdaderamente que don Sergio sí estaba y está con los pobres. Y vive presente en nosotros. Hemos escuchado muchos testimonios sobre el actuar de don Sergio como obispo de Cuernavaca, su compromiso con las comunidades especiales de base, con su pueblo. Y todo de eso me parece muy importante como un testimonio de cómo debe actuar el obispo. Sin embargo, don Sergio no se limitó solamente a su diócesis. Don Sergio tenía una visión muy amplia. De hecho, estaba muy interesado en la historia y tenía un doctorado en relación a la historia de la iglesia. Y por ser historiador, yo creo, es un aspecto que le ayudó de poder escuchar a su pueblo y de ir cambiando, porque todos sabemos del cambio que se hizo de alguien cuando llegó muy autoritaria a una persona muy comprometida con el pueblo. Y lo que era tan importante en relación de don Sergio y especialmente sus prédicas en la catedral era que él era muy interesado y en contacto con lo que estaba pasando en el mundo a su alrededor y se unía su fe y su compromiso con lo que estaba pasando históricamente, no solamente en relación de la iglesia. Y me parece que hoy día don Sergio desde arriba, mirando a nosotros y mirando al mundo, estaría muy conmovido del hecho que el pueblo de Egipto por fin, después de más de 3.000 años, está despertando y está exigiendo un cambio que se va a evitar y que se empieza a tener un proceso donde el pueblo realmente es sujeto de su historia, aún en ese país, Egipto, que era tan importante en la historia del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces, creo que nosotros, igual que don Sergio, debemos estar siguiendo y apoyando del modo en que podemos, que en ese mundo de Egipto, en ese mundo árabe, que era tan relacionado con también la realidad de Jesús de Nazaret, que podemos ir viendo esos signos de liberación que todos buscamos. Gracias. Es muy emocionante escuchar estos testimonios que nos habla de don Sergio. Todo esto para mí es, cada quien tiene su
sus fieles seguidores. Quisiera, a ver si puedo resumir de todo lo que quiero decir, y lo resumo en una palabra. Este librito tengo entendido que fue la primera publicación que se hizo de sus homilías. Prácticamente es como un libro de bolsillo. Y hay una palabra que a mí me gusta mucho comentar. Una de sus homilías dice: rastrear la presencia de Dios en la historia. Él era historiador, como ya se acaba de decir. Eso revela de que, inclusive en otra de sus homilías, dice: leer el periódico es también hacer oración. Ahí está la palabra rastrear. Y yo pongo como comparación muy común el perrito, que es muy inteligente. Cuando un animalito de estos pierde a su amo, vemos como el perrito ahí va. Y por ese camino que tanta gente ha pisado. Y como el perrito va y da con el amo. Es rastrear. Qué hermosa palabra de don Sergio. Rastrear. Él, claro, ya se dijo, era historiador. Y yo creo que con esa palabra se resume toda su vida. Supo rastrear la presencia de Dios. Quisiera leer algo de esta homilía. Dice: la presencia de Dios en medio de nosotros es un misterio, no se prueba. Es un misterio. Nuestro Dios es un Dios oculto, pero le tenemos que dar su lugar, andar rastreando su presencia con los signos por él mismo dados. Por eso es el que supo interpretar las señales de los tiempos, porque supo rastrear. Qué palabra muy interesante, rastrear la presencia de Dios. Es evidente que donde hay amor está Dios. Donde hay justicia, ahí está Dios. Donde hay paz, no la que da el mundo, ahí está Dios. Donde hay igualdad, allí está Dios. Donde hay desigualdad, allí no está Dios. Donde hay igualdad, allí está Dios. Donde hay desigualdad, allí no está Dios. Donde hay injusticia, no está. Donde hay egoísmo, no está. Demos a Dios su lugar, nuestra hospitalidad. A Dios y a la imagen de Dios, que son los hombres, espero que os sea útil mi sugerencia. Ser hospitalario con Dios, como Abraham, como Marta y María. Así es que de esta forma quise compartir con ustedes, porque realmente esto ha sido